Hoy vamos a tocar un tema bien importante y más que importante, necesario, y es el abuso sexual en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Pues la Biblia expone muy claramente el abuso sexual como un pecado, como un delito muy pero muy delicado y con consecuencias gravísimas. ¿Pero qué es abuso sexual? Pues abuso es toda aquella conducta sexual no consentida con el propósito de obtener una gratificación sexual. Y está tipificado en el Código Penal colombiano, pues en los artículos 205 al 212, para tu información. Lo cual quiere decir que es un delito y, como te menciono, un delito muy grave porque tiene muchísimas implicaciones. Ahora, según el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 5 niños sufre abuso sexual. Ahora, hay delitos con toque sexual y delitos sin tocar. Con toque sexual es tocar de manera sexual a un niño o a un adulto. Hacer que la persona indefensa toque órganos sexuales de un adulto o personas en posición de poder. Es penetrar la vagina, el ano o la boca de una persona indefensa. No importa qué tan leve sea. Y puede ser con el pene o con cualquier otro órgano o cualquier otro objeto. Pero también hay delitos sexuales sin tocar, como hacerlos participar a la persona o a los niños en una exposición o en una exhibición indecente, exponer a la persona o al menor a material pornográfico, exponer a la persona o al menor también a un acto sexual, masturbarse en frente de la persona o de un menor. Eso también es abuso sexual y también está tipificado. Así que el abuso sexual no respeta ni posición económica, ni valores, ni moral, ni raza, no respeta absolutamente nada. Y eso lo vemos en el libro de 2 de Samuel, el capítulo 13. Ahí vemos un ejemplo clarísimo de abuso sexual que atacó la misma familia del rey. Es decir, la familia más importante del momento la atacó. Porque, como te menciono, no importa la posición económica, él era el rey. No importó la religión, porque esta familia era del pueblo de Israel, de los hijos de Dios. No respetó absolutamente nada. El versículo 1 nos dice que Amnón era el hijo de David, el rey, y que él tenía una hermana que se llamaba Tamar. Y aconteció después de esto, dice la Biblia, que Amnón, el hijo de David, se enamoró de ella. Y dice que ella era virgen y él estaba muy angustiado porque no veía la manera de acceder, de acercarse a ella porque pues ella era una princesa. Tristemente se lo contó a su mejor amigo e idearon un plan para que ella viniera a su casa, y es así como también la mayoría de abusos ocurre dentro de la misma casa, la misma familia, el lugar que se supone que es el lugar más seguro para cualquier persona, niño, joven, adulto. Allí es donde se lleva la mayor proporción de abusos sexuales. El 90% de los perpetradores del abuso sexual son miembros de la misma familia. Esto tienes que tenerlo muy en cuenta. Son amigos de la familia, o es el maestro, el abuelo, la abuela, el tío, el padre, en menor proporción la madre, pero también se han dado casos sobre que la madre abusa a sus propios hijos. Son los mismos hermanos, los primos. Y tienes que tener en cuenta que no todos los abusadores son adultos. Aproximadamente el 30% son niños. Un niño de 6 años abusa de uno de 2 años. Generalmente son menores de 18 años. Porque estos abusadores muchas veces han sido abusados. Ahora tienes que tener en cuenta que 3 de cada 4 adolescentes que fueron atacados sexualmente fueron víctimas de alguien que conocían muy bien, y una 1/5 parte fueron atacados por miembros de la misma familia. Los adolescentes también sufren de abusos sexuales. Todo el mundo, como te digo, no respeta ni edad ni sexo. Ahora, continuando con el relato, el versículo 5 nos cuenta que Jonadab, el amigo de Amnón, le dijo: pues acuéstese en la cama y finja que está enfermo. Cuando su papá venga a verte, pues dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, que ella prepare delante de mí una comida, de modo que yo la vea y coma de su mano. Así que Amnón hizo eso, se acostó, fingió que estaba enfermo. El rey fue para verlo y Amnón le dijo: pues le ruego que venga mi hermana Tamar y que haga delante de mí un pastel para que yo coma de su mano. Y es que el abusador actúa de esta manera. Empieza a ganarse la confianza de la víctima. Si es un niño, comienza por darle regalos, darle dulces, jugar con él. El abusador conoce
toda la dinámica de la familia y sabe en qué momento atacar. Así es como el versículo 8 dice que Tamar fue a la casa de su hermano Amnón, que se encontraba acostado. Ella muy inocentemente tomó la masa, amasó, hizo los pasteles, los coció y se los llevó a él. Y él dijo: hagan salir a todos de aquí. Por eso nunca dejes solo a tu hijo con nadie. El atacante siempre busca estar solo con su víctima, pero desafortunadamente siempre buscamos a alguien de la familia para que cuide al menor, para que cuide al pequeño. Pero la mejor persona que cuidará siempre a sus hijos será la misma mamá, aunque como menciono las madres, hay madres que también abusan de sus hijos, pero en mucho menor proporción. Así que cuando Tamar puso delante la torta de su hermano para que la comiese, él la agarró y le dijo: acuéstese conmigo. Y él le dijo: no hermano, ¿cómo se le ocurre? No me fuerces. Esto no se debe hacer en Israel. Y es que esto no se debe hacer en ningún lugar, ni en la iglesia, que también se supone que es un lugar seguro. Y ella dijo: pues a dónde voy a ir yo con mi deshonra, y usted mismo va a ser condenado como un hombre vil en Israel. Pero él no quiso escuchar, sino que siendo más fuerte que ella, la forzó y la violó, porque siempre el abusador está en una posición de poder, como quiera que se llame. Finalmente dice que él la odió con tal odio que la expulsó, la sacó. Y ella, que estaba vestida con una túnica de muchos colores, porque así vestían las princesas, pues simplemente desgarró su ropa. Tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y puso sus manos sobre la cabeza y se fue gritando. Porque es que el abuso sexual despoja de la dignidad del ser humano, le quita el valor como persona. La mayoría de víctimas de abuso sexual quedan medio subsistiendo, quedan muertos internamente. Por eso es tan delicado. Siempre las víctimas son amordazadas y aprenden a vivir con ello. Aprenden es un decir, porque casi nunca lo pueden superar. Ahora, su hermano Absalón le preguntó a Tamar cuando la vio en esta situación: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Y ella le respondió: sí. Y él le dijo: calla, porque pues es tu hermano, no lo tomes tan a pecho este asunto. Entonces Tamar se quedó desolada en la casa de su hermano Absalón. Y esto pasa muchas veces. Ay, pero eso no fue tan grave. Ay, pero pues solamente lo tocó, la tocó. Ay, pero solamente pues expuso, pero no le hizo nada. No, tenemos que quitarnos ese paradigma de que no pasó nada. Supérenlo, solamente fue un toque. Y minimizamos el dolor y el trauma de la víctima. Y le han robado el gozo, los propósitos de su vida. Ahora, tenemos que entender que el sector más atacado y vulnerable son los niños y los jóvenes. En cuanto más tímidos o retraídos son, el abusador más los va a atacar, porque el abusador siempre estudia bien a su víctima. Cuando el rey David escuchó que su hermano había violado a su hermana, pues se enojó mucho, pero no tomó cartas en el asunto. Y muchas veces pasa eso. Los padres, las familias se dan cuenta y no hacen nada por miedo. ¿Qué van a decir de nuestra familia? ¿Qué va a pasar con el abusador? ¿Lo van a meter a la cárcel? ¿Qué van a pensar en la iglesia? Mejor quedémonos callados, perdonémonos, hablemos aquí todos y perdonémonos y nada ha pasado. Y el abusador va a seguir abusando. Si está en la iglesia, va a seguir con su posición, con su liderazgo, no le van a quitar cargos. Si es en la casa, va a seguir en la casa con su víctima. Y qué tragedia representa eso. Y generalmente pasa eso, sacan a la víctima de la casa, de su hogar, de su entorno, para supuestamente protegerla, y lo mandan con gente extraña. Y el abusador queda feliz en la casa. Porque como no se ha probado nada. Porque pues que no hizo mayor daño. Como fue solamente una vez. Y así quedan las cosas. Esta historia termina con que Absalón no habló con su hermano Amnón, ni para mal ni para bien. Y Absalón empezó a guardar un odio terrible hacia Amnón por haber violado a su hermana. Pero termina mal esta historia, porque Absalón finalmente mata a su hermano. Es que la violencia sexual ocurre en todas las comunidades, afecta a todas las personas, géneros y edades. No creas que te puedes librar en algún momento, porque Dios no lo permita. Tú o cualquiera de la familia de tu entorno puede ser atacado. Por eso tenemos que informarnos, tenemos que informar y educar a nuestros hijos qué hacer en caso de, antes de que sea demasiado tarde. Según el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual,
como te digo, una de cada 5 mujeres y uno de cada 71 hombres, incluso adultos, son y serán víctimas de violencia sexual en algún momento de sus vidas. En los Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 6 hombres han experimentado algún tipo de violencia sexual durante su vida. El 51% de las víctimas femeninas de violación reportaron ser atacadas por un compañero íntimo y el 40% por un conocido. Qué triste. Pero el 52% de las víctimas masculinas también reportaron ser atacadas por un conocido y el 15% por un extraño. Y el 91% de las víctimas de violación, pues tristemente, son mujeres, porque son más indefensas. Pero también el 9% son hombres. La violencia sexual definitivamente es cualquier tipo de contacto sexual no deseado. Entonces no pienses que te están acosando, te están diciendo piropos, te están diciendo vulgaridades, que eso no es violencia. Sí es violencia sexual, porque incluye palabras y acciones de naturaleza sexual contra la voluntad de una persona sin su consentimiento. Una persona puede utilizar fuerza, amenazas, manipulación, coacción para cometer violencia sexual. Si dices algo, te mato a tus padres, no vayas a decir nada. Y como te digo, esa violencia incluye no solamente la violación sexual, sino también establecer un contacto sexual, explotación, tráfico sexual, exhibir los genitales o el cuerpo desnudo a otros sin su consentimiento, observar a alguien mientras realiza actos privados también sin su permiso, también compartir imágenes sin su consentimiento, y esto pasa mucho en los grupos de WhatsApp, empiezan a enviar imágenes subidas de tono. Eso es violencia sexual también. La opresión en todas sus formas se encuentra entre las causas que originan la violencia sexual. Y esta se previene a través de la colaboración de los miembros de la comunidad en todos los niveles de la sociedad, en los hogares, en los barrios, en las escuelas, en las iglesias, en los lugares de trabajo, en todos los entornos. Debe haber normas de respeto y seguridad e igualdad y de ayuda a los demás. Entonces, en nuestra casa debemos enseñar a los niños: ni tu papá ni tus hermanos pueden tocar tus genitales. No puedes estar corriendo por la casa sin ropa interior. No puedes estar bañándote cuando alguien en la familia se está bañando. No puedes entrar al baño. Las puertas deben de estar con seguro cuando te vas a cambiar tu ropa. Cuando estás acostado no puedes estar durmiendo con absolutamente nadie. Hay que informar, porque por estas cosas pequeñas, ay, pero es la familia, ay, pero es mi hermano, ay, pero es mi hermana, ay, pero es mi papá. No, es cuanto más respeto debe haber en la familia. Ahora, ¿a quién le afecta la violencia sexual? Pensamos que solamente a la víctima, pero incluye a todo el mundo, incluye a la sociedad. Cerca de 1 de cada 5 mujeres en los Estados Unidos ha experimentado violación o intento de violación, y esta estadística es muy alta. Ahora, como te digo, las víctimas a menudo conocen a las personas que las atacó sexualmente, y a veces incluso la víctima trata de defenderlo. Y tienes que tener en cuenta que la víctima nunca tiene la culpa, porque elegir violar a otra persona nunca se trata de que estaba tomando alcohol, de que quería dejarse llevar, de que es muy afectuoso, de que se viste de tal o cual manera, de que habla o camina de tal o cual manera. No, violar a otra persona es una elección. Es más, en estos estados de vulnerabilidad debería cuidarse a esa persona que está en esta situación. Desafortunadamente, las violaciones suelen no reportarse ni condenarse, pero hay que reportarlas, hay que hablar. Una persona puede elegir no reportar a la policía o no contarle a nadie acerca de la victimización que sufrió por varios motivos. Y entre los más comunes es temor a que no les crean, temor a las represalias, la vergüenza que tiene una persona que ha sido violada, porque es que tocan la parte más íntima, más privada de su ser. Hay desconfianza en las autoridades competentes, porque muchas de estas autoridades son compradas, muchos fiscales son comprados. También este deseo de proteger al atacante por diferentes motivos, pero ¿cómo voy a acusar a mi papá? ¿Cómo voy a acusar a mi hermano? ¿Cómo voy a acusar a mi tío? Y es que el impacto de la violencia sexual va más allá de un individuo que sobrevive y, como te menciono, alcanza a toda la sociedad. Una agresión puede afectar la vida diaria de un sobreviviente sin importar cuándo sucedió.
puede haber sucedido 20, 30, 40, 50 años y sigue afectando su cotidianidad. Y es que cada sobreviviente pues, reacciona a la violencia de maneras diferentes. Las reacciones emocionales son diferentes, pero las más comunes incluyen el miedo, la insensibilidad, el sentimiento de aislamiento, pensamientos suicidas, la vergüenza, el sentimiento de culpa, la baja autoestima. Hay desórdenes alimenticios también, hay problemas de imagen, hay ataques de pánico, hay fobias, hay confusión, hasta pesadillas. Siempre estos recuerdos del pasado van a llegar por alguna situación. Va a haber dificultad de expresar sentimientos, además de los impactos físicos, pues que incluyen lesiones personales de toda clase, preocupación acerca de si va a haber embarazo, riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual. Pero los impactos económicos de violencia sexual también son muy altos. Incluyen gastos médicos y de otro tipo, además de cosas como el tiempo de trabajo perdido. Los efectos psicológicos afectan a los supervivientes si sus traumas no son tratados. Así que van a vivir con estrés, con ansiedad, depresión y aislamiento, entre otros. Pero también muchos problemas sexuales en el matrimonio se da por un abuso. Pero la víctima y la pareja no lo saben, no saben detectar. Por eso es necesario indagar el pasado de tu pareja para que tú le puedas ayudar. A veces no hay una respuesta sexual adecuada y hay conflictos, hay peleas, no te gusto, no me quieres, estás mirando a otra persona, etc. Y resulta que fue por algún abuso. Como te digo, así sea un toque, así sea cualquier cosa, todo eso es abuso y la persona puede verse grandemente afectada. Así que todas las contribuciones y logros que tú puedas hacer, pues van a mejorar, pueden prevenir para no llegar tarde ante un abuso, porque esa violencia sexual va a debilitar los pilares básicos de la seguridad y la confianza en que la gente anhela vivir. Lo mínimo que podemos hacer es estar tranquilos en nuestra casa, en la iglesia, en el colegio, en la universidad, en el jardín, que podamos mandar a nuestros hijos tranquilamente, que allá los van a cuidar. Pero generalmente no es así, no pasa. La gente empieza a vivir en incertidumbre, inseguridad, lo cual va a acarrear muchísimos problemas, no solamente en la familia, en el entorno, sino mentales y emocionales. Ya sabiendo esto, entonces debemos hacer planes para prevenir a los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Debemos especialmente educar a los niños en cuanto a cómo responder inmediatamente a cualquiera que quiera tocar o abusar de él. Como enseñarle a decir, no, voy a contar, voy a gritar, no me toques. No me gusta que me toques así. No me gusta esto que estás haciendo y le voy a contar a mi papá o a mi mamá. No me importa lo que tú digas. Hay que enseñarlos a reaccionar. Y si has sido víctima de abuso, pues es fácil decirlo, yo sé, y es más difícil hacerlo, pero no te quedes en víctima, sino conviértete de víctima en victorioso con la ayuda de Dios, porque Él es el que sana y cura todas tus heridas. Y nos ha dejado en su palabra palabras no solamente de advertencias para prevenir el abuso, sino palabras de esperanza, de paz, de cómo tú puedes superar ese abuso al que alguna vez fuiste sometido, fuiste sometida. Se puede, es posible en las manos de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que te invito a que estés prevenido y a que tomes parte activa si ha habido causa de abuso en tu hogar, en ti mismo, y que prevengas a tus hijos, a tu familia y a tu entorno. Nos vemos en un próximo video. Tengo que decirte que te suscribas, que toques la campanita, porque estos temas son educativos y de vital importancia para prevenir daños en la persona, en la sociedad, en la vida en general. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video.